de Preclínica Rehabilitación 1, encasillado dentro de los materiales cerámicos. Recuerdan en las primeras clases que nosotros dividimos a los materiales en 3 grandes grupos: cerámicos, orgánicos y metálicos. Dentro de los materiales cerámicos, que eran aquellos constituidos por metales y no metales, un grupo de los que vamos a empezar a ver hoy son los materiales a base de cementos. La semana que viene, creo que el lunes, ya les vamos a confirmar la fecha, tendrán un teórico de yesos y en algún otro momento veremos algo de cerámicas. Los materiales cerámicos, y dentro de estos materiales cerámicos, los cementos. Esperen que tengo trabada la computadora. Desde el punto de vista de su composición y su estructura, son materiales que siempre van a estar presentados combinando un polvo y un líquido. Entonces, siempre que hablemos de cementos, vamos a tener presentes un polvo y un líquido. Muchas veces el fabricante lo que hace es combinar polvo y líquido, perdón, pero me están hablando y no entiendo qué. Entonces, combinamos polvo y líquido. Les decía, muchas veces el fabricante nos va a proveer, en vez de un polvo y un líquido, una pasta, pero siempre que tengamos una pasta la vamos a tener que combinar con otra pasta. Todo cemento, en todos los cementos, dentro de los cementos dentales, vamos a ver que están compuestos 2 elementos. Van a venir en 2 frascos diferentes. Entonces, dijimos que desde el punto de vista de su composición y su estructura, pues se prepara a partir de la combinación de un polvo y un líquido. Siempre polvo y líquido. Dependiendo de esa relación entre el polvo y líquido, cuánto polvo vayamos a combinar con líquido, o sea, cuánta cantidad de ese líquido y ese polvo, vamos a tener diferentes consistencias y por ende vamos a tener distintos usos variados. Por ejemplo, podemos tener materiales con alguna consistencia un poco más fluida y nos va a servir para fijar algún tipo de restauración. ¿Qué significa? Pegar, adherir, a lo mejor una coronita, una funda, a una estructura dentaria. Entonces, ese material va a tener que tener una fluidez necesaria como para poder pegar, adherir, cementar, fijar. Con consistencias un poco más consistentes, podemos realizar restauraciones, darle forma a una pieza dentaria que ha perdido su estructura. Entonces lo podemos hacer de forma definitiva, que dure por muchos años, o de manera temporaria. Obviamente, estos diferentes usos de estos cementos van a tener características distintas y yo quiero que se utilicen y que duren por un tiempo o quiero que se utilicen y duren por mucho más tiempo. Ahora bien, entonces fíjense en la diapositiva que ustedes tienen siempre presentaciones aquí en forma de 2 contenidos. Un polvo y un líquido, polvo y líquido, polvo y líquido. Y acá el ejemplo que les decía de 2 estructuras en forma de pasta. Pero siempre hay que mezclar una con otra. Eso es algo muy importante a tener en cuenta. El polvo de estos cementos tienen una característica importante que ya les voy a decir. Fíjense. Tenemos un polvo y tenemos un líquido. El polvo lo constituye un óxido básico o un hidróxido. Es un compuesto cerámico. Materiales cerámicos. Es un compuesto entonces cerámico. Y el líquido, un ácido o una solución ácida. Cuando ponemos en contacto ambos componentes y logramos una masa plástica,
que está compuesta por ese polvo y por ese líquido, entra en juego una reacción entre ambos, que como tenemos un óxido y un líquido que es una solución ácida o un ácido en solución, vamos a obtener una reacción, entonces se va a generar una reacción entre ese ácido y esa base. El polvo va a empezar a ser disuelto por el líquido a medida que empieza esta reacción. Luego, ese polvo que va a ser disuelto a nivel superficial de cada una de esas partículas, va a empezar a reaccionar unos con el otro, va a ir cambiando la consistencia a medida que esto sucede, se va a generar entonces esta reacción ácido-base, se va a empezar a saturar esta reacción, se va a formar una sal, va a fraguar, esa sal precipita y el material va a estar endurecido. Entonces, tenemos el polvo lo constituye entonces un óxido o un hidróxido, que ese polvo es un material cerámico, y el líquido un ácido o una solución ácida. Cuando ponemos en contacto ambos, polvo y líquido, logramos una masa plástica, que va a estar compuesta entonces por un polvo y un líquido. Van a ver que les voy a repetir muchas veces polvo y líquido. Si entre ellos, como va a suceder en estos ejemplos, el polvo empieza a solubilizarse, la fase líquida de la combinación de ambos va a ir modificándose a expensas de esta solubilización de la reacción entre el polvo y el líquido. Entonces, la reacción entre este óxido, esa base y el ácido da esa formación de esa sal. Es así como que va a pasar que esa sal va a aumentar a medida que ese polvo se va disolviendo, se va haciendo mayor su concentración, esa sal, se satura y precipita. Esto se va a manifestar con diferentes consistencias, se va a ir modificando esa consistencia, y a nosotros cuando empecemos a combinar ese polvo y ese líquido, cuando empecemos a mezclar esos componentes para lograr un cemento, nos va a ir dificultando el manejo de esa masa plástica porque se va a ir haciendo cada vez más consistente. El material va a estar endurecido, va a estar fraguado cuando la cantidad de sal que precipite es tanto que notamos un aspecto sólido. Los materiales entonces, los cementos, reacción entre un polvo básico, un líquido ácido, una reacción entre ambos, fraguan, los materiales fraguan y se forma entonces una sal. Y resumiendo, podemos decir que el fraguado de un cemento tiene 3 etapas. Esas 3 etapas son la solubilización parcial del polvo en el líquido, la reacción de ese polvo con ese líquido y la formación de una Una vez que empieza a aumentar esa consistencia, precipita la formación de esa sal y el material queda totalmente endurecido. Todos los cementos tienen un problema, que ahora vamos a ver cuál es. Que ese problema también puede traducirse en algún beneficio. Pasamos de diapositiva y vamos a ver que tiene una estructura sólida cuando está fraguado, que tiene 2 zonas claramente diferentes. Una zona amarilla, que son los núcleos, que estos núcleos están formados por polvo que no han podido reaccionar con el líquido. Estos núcleos de polvo sin reaccionar nos van a dar características importantes a analizar para tener en cuenta sus propiedades mecánicas. Y por el otro lado, la otra estructura bien determinada, muchos somos de Boca, por eso tenemos estos colores, es una matriz que está formada justamente por la disolución de ese polvo con ese líquido, donde en esta matriz van a predominar las uniones iónicas, y si recuerdan, las uniones iónicas eran las uniones, dentro de las cerámicas, las uniones más débiles,
y está totalmente relacionado entonces con las propiedades químicas. Sabiendo cómo está constituida esta matriz, vamos a ver cuáles son las propiedades químicas que tienen estos cementos. Y sabiendo la cantidad de núcleos que tiene esta estructura, vamos a ver cuáles son sus propiedades mecánicas. Vamos a ver entonces en esta estructura de los cementos, y fíjense que es muy similar a la estructura que vieron ayer con la doctora Kaplan o en la clase anterior, donde en los metales también había núcleos cristalinos, ¿sí? Entonces acá también tenemos una estructura nucleada. Entonces tenemos una estructura nucleada formada por dos fases bien determinadas: núcleo cerámico y una matriz orgánica. Vamos a ir a ver ahora un ejemplo de propiedades químicas en un material cerámico. Fíjense, acá tenemos en esta diapositiva una foto del cloro y una foto del sodio. Todos tuvimos y tenemos, algunos un poco menos por la hipertensión de la edad, tenemos en nuestras casas este compuesto de cloruro de sodio, que es la sal de mesa que utilizamos habitualmente. Si pensamos en la sal de mesa, la ponemos en agua, se disuelve fácilmente. Y vamos a ver por qué se disuelve fácilmente. Un señor llamado Pauling creó o diseñó una tabla, que en realidad más que tabla, más que tabla es una escala donde evalúa la electronegatividad de los átomos. ¿Y qué es la electronegatividad de los átomos? Es la capacidad que tiene un átomo de atraer a los electrones de otro o de retener sus electrones. Y tiene dos variables esta electronegatividad. Por un lado, el tamaño de ese átomo, y por el otro, la cantidad de electrones en su última órbita. Y fíjense, cloro y sodio. ¿Qué es lo que vemos entre el cloro y el sodio? Que están muy separados unos de otros. Y esto ya nos podemos dar cuenta que cuanto más separados estén los átomos que conforman un material, en este caso el cloruro de sodio, sabemos que se disuelve mucho. Entonces, a mayor electronegatividad entre el catión y el anión, vamos a tener mayor solubilidad de ese elemento. Y la electronegatividad, entonces yo les decía, que es la capacidad de retener a esos electrones. En esta escala, Pauling la determinó diciendo que aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda hacia la derecha. Entonces tenemos menos electronegativo, más electronegativo, menos electronegativo, más electronegativo. El color oscuro es mayor electronegatividad. Entonces, todos los cationes de los cementos que vamos a ver ahora, que todos los cementos que vamos a ver en odontología están conformados por diferentes cationes, dependiendo de dónde se ubiquen esos cationes, vamos a ver la electronegatividad. Y también les adelanto que a mayor electronegatividad, todo lo que esté por acá, en esta zona, en la zona superior y derecha, son los más electronegativos. Y a mayor electronegatividad, menor va a ser su solubilidad. Entonces, repetimos. La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. En esta escala de Pauling lo podemos ver con la intensidad del color. Y los cationes presentes en los cementos que vamos a ver ahora, cuanto más electronegativos sean, menos posibilidad de solubilidad va a tener ese cemento. Y yo hace un ratito les dije que tenemos una contra en los cementos dentales. Y la contra es que todos, absolutamente todos los cementos se van a solubilizar, van a perder parte de su estructura. A veces es buena esa parte
esa pérdida de su estructura porque algunos de los componentes que van a ir eliminándose tienen algún poder con un beneficio. Entonces, vamos a ver que dentro de los cementos dentales, y acá empezamos con los nombres, tenemos el cemento. Todos son cementos. ¿Por qué cementos? Porque todos tienen un polvo y un líquido y van a fraguar. Todos los cementos fraguan, endurecen. Entonces tenemos el cemento de ionómero vitrio con el catión aluminio, el cemento de fosfato de zinc con el catión zinc. Otro cemento que también tiene zinc en su composición es el óxido de zinc, que combina con eugenol, por eso se llama óxido de zinc eugenol. Y el cemento de hidróxido de calcio. Acá tenemos distintos avíos. Avíos son todos los elementos necesarios que están dentro de las cajitas de estos envases, más por ahí una cucharita, como para poder realizar la mezcla de estos materiales. Eso es un avío. Acá en esta diapositiva tenemos entonces con el catión calcio el cemento de hidróxido de calcio, con el catión zinc el cemento de óxido de zinc eugenol o el cemento de fosfato de zinc, y con el catión aluminio el cemento de ionómero vitrio. Estos cementos, algunos se utilizan para fijar restauraciones, otros se utilizan como materiales de restauración intermedia y otros se utilizan como materiales de restauración definitiva, obviamente todo relacionado a su capacidad de disolución en estos cementos. Los que más solubilicen van a tener un uso diferente al que menos se solubiliza. Y acá tenemos, ubicado en la tabla periódica de Mendeleev, los tres elementos de los cuales les hablé recién: aluminio, zinc y calcio. Si yo les hago una pregunta, que no sé si me van a poder contestar, es ¿cuál de estos tres cationes presentes en alguno de estos cementos que vimos va a ser el responsable de mayor solubilidad de estos cementos? Tenemos cementos con calcio, tenemos cementos con zinc y tenemos cementos con aluminio. Entonces, calcio es muy electropositivo. Después sigue en el orden el zinc y luego el aluminio. Entonces, de los tres cementos que vimos recién, cemento de hidróxido de calcio, cemento de óxido de eugenol o cemento de fosfato de zinc y cemento de ionómero vitrio que tenía el aluminio, podemos distinguir, relacionando la electronegatividad de esa escala que está inmersa en esta tabla periódica, que el aluminio es el más electronegativo y que el calcio es el más electropositivo o el menos electronegativo. Intermedio es zinc. Entonces, si nos ponemos a preguntar, si nos preguntamos cuál es el más difícil o el que menos se solubiliza, es el material cemento que esté constituido con catión aluminio. Luego, el que tenga el zinc y luego el que esté constituido por calcio. Y dependiendo de esto sabemos cuál de estos cementos, cuando esté en contacto con una solución como la solución dentro de la cavidad bucal, como la saliva, que le va a dar la capacidad de poder solubilizarse, cuál de estos sí vamos a poder colocar dentro de la cavidad bucal en contacto y cuáles no con el fluido salival. Acá en un esquema, entonces vemos separados el aluminio, el zinc y el calcio. Más electronegativo, más arriba y más a la derecha. Más electronegativo, menos solubilidad. Le sigue el zinc y por último el calcio. Entonces, podemos pensar que un cemento a base de calcio no lo vamos a dejar nunca expuesto en el medio bucal porque la solubilidad de su catión, que es muy electropositivo o menos electronegativo, va a ser tal que se va a solubilizar fácilmente en el medio bucal. Los cementos que tienen aluminio
después vamos a ver más adelante, qué feo cuando nos dicen lo vamos a ver más adelante, liberan, porque se solubilizan, porque todos se solubilizan, liberan un compuesto que es muy beneficioso para la odontología actual. ¿Cuáles son los elementos que vamos a necesitar para mezclar o para espatular un material para todos los materiales? Ahora vamos a ver los materiales cerámicos, dentro de los materiales cerámicos, los cementos. Por supuesto, las instrucciones del fabricante. Sin instrucciones no sabemos cómo se mezclan las cosas. Tenemos el polvo, tenemos el líquido, el avío con el polvo y el líquido, y el instrumental que vamos a utilizar pueden ser losetas o pad de mezcla, losetas que pueden ser de vidrio perfectamente, o pad de mezcla que son papelitos encerados para que la gota que nosotros coloquemos aquí no sea absorbida por el papel. Entonces, losetas, pad de mezcla, espátulas, y en odontología cada cemento tiene una espátula diferente con características diferentes que ustedes lo tienen en el campus con fotos, qué cemento qué espátula se espatula con cada uno de los cementos. Proporcionadores, que son las cucharitas que provee el fabricante para cada uno de sus cementos en particular. Porque cuando nosotros tenemos que hacer una mezcla entre un polvo y un líquido, el fabricante nos dice en sus instrucciones, y así debería ser, cuántos gramos de polvo se necesitan y cuántos mililitros de líquido para hacer esta mezcla. Nosotros es muy difícil que esa relación en peso lo podamos dosificar porque tendremos que tener balanzas. Entonces, en vez de tener balanzas para poder dosificar, el fabricante nos provee de cucharas para relacionar esos gramos en volumen y dosificar en forma de gotero gotas muy similares a la cantidad de mililitros que deberían ser. Entonces nosotros estamos trasladando una relación en gramos a una relación en volumen. Por eso es muy importante seguir las instrucciones del fabricante y dosificar exactamente la cantidad de polvo que nos dice en el prospecto. Fíjense, acá tenemos una foto de la tapa de un polvo donde nos dice cuánto de polvo y cuánto de líquido se necesita para lograr esa relación en volumen, lo más parecido a la relación en gramos que nos va a dar el fabricante en sus prospectos. Y acá tenemos una palabra nueva, una palabra rara, que dice estequiometría. La estequiometría, según la Real Academia Española, y acá les dice que la mezcla de un cemento dental no sigue las pautas de la estequiometría, sino que siempre hay que incorporar mayor cantidad de polvo al líquido que lo que debería ser para que se genere la reacción en gramos y en mililitros para lograr luego esa sal. ¿Y qué es la estequiometría? Es la relación numérica entre las masas de esos elementos que forman esa sustancia, ese cemento. Y es una proporción en que se combinan los elementos o compuestos en una reacción química. Pero acá les dice que siempre hay que incorporar mayor cantidad de polvo. Es así que a mayor cantidad de polvo que incorporemos al líquido, la estructura final de ese cemento, una vez endurecido, cuando ya fraguó, va a tener mayor cantidad de esos núcleos amarillos que veíamos de polvo que no ha reaccionado y menos cantidad de matriz salina. Esto hace que las propiedades mecánicas sean más elevadas. Recuerden que en las primeras diapositivas vimos que la matriz orgánica, la matriz de ese cemento, era la responsable de la solubilidad. Si estaba compuesta por calcio, aluminio, zinc, ese material va a diferir su solubilidad dependiendo del catión que lo constituya. En cambio, en cuanto a la relación de las propiedades mecánicas, esta estaba relacionada directamente con la cantidad de polvo que se le incorporó a ese cemento. Obviamente nosotros no vamos a poder incorporar más polvo porque queremos más propiedades. Directamente los fabricantes hacen la relación o nos
nos envían, nos dicen cuál es la relación que tenemos que proporcionar para tener las propiedades que nosotros buscamos en cada uno de los cementos. Entonces acá tenemos un esquema donde tenemos mucha cantidad de polvo sin reaccionar versus poca cantidad de polvo sin reaccionar. Entonces esto es una estructura nucleada, núcleos dentro de una estructura de mayor cantidad de polvo y menos líquido. La relación polvo-líquido es mayor aquí y menor en la diapositiva de la derecha. Entonces acá tenemos menos núcleos en relación a la cantidad de líquido y acá más. Este cemento, un cemento constituido por mayor cantidad o mayor relación polvo-líquido, tiene mejores propiedades mecánicas que este material que está aquí a la derecha. Entonces, va a ser mucho más resistente. Si yo lo necesito para utilizar como un material de restauración definitiva, voy a utilizar uno que tenga mayor relación polvo-líquido. Va a ser más resistente, obviamente la consistencia va a ser mayor a la consistencia de la diapositiva anterior. Este va a ser mucho más consistente y este va a ser mucho más fluido. Yo lo voy a utilizar con una característica para una determinada función al que tenga menos relación polvo-líquido que al que tenga mayor relación polvo-líquido. Entonces, a mayor relación polvo-líquido voy a tener mayor resistencia y obviamente como la relación es mayor la de polvo que el líquido, vamos a tener menos solubilidad y se va a disolver menos el cemento. Recuerden que siempre se va a solubilizar, más o menos dependiendo del catión que lo conforme. En este caso, y ya nos falta poco para terminar, en este caso tenemos menos relación polvo-líquido. Siempre nosotros hablamos de relación de polvo y el líquido. Primero polvo y después líquido. Entonces, menos relación polvo-líquido en este caso. Este material va a ser más fluido, probablemente, menos resistente y va a tener mucho más disolución o más solubilidad. Concluyendo, tendrá mayor resistencia y menor solubilidad y disolución aquel que tenga mayor relación polvo-líquido. Por el contrario, la menor incorporación de polvo al líquido dará como resultado una estructura final con menos resistencia, peores propiedades mecánicas, mayor disolución y solubilidad y peores propiedades químicas. Entonces, la relación polvo-líquido, vamos a ver las propiedades mecánicas en base a la cantidad de núcleos cristalinos. Más núcleos, más resistente. Menos núcleos, menos resistente. Cuanto más cantidad de polvo incorporemos, también la consistencia va a ser mayor. Y en cuanto a la matriz, que es cerámica iónica, vamos a ver las propiedades químicas de ese material, la capacidad de disolución mayor o menor y de solubilidad. Entonces, la relación polvo-líquido, vamos a tener en cuenta las propiedades mecánicas y la cantidad de la relación polvo-líquido nos da también la consistencia de ese material. Y la diferencia de electronegatividad entre el catión y el anión va a estar totalmente relacionada con la disolución o solubilidad de estos materiales. Por último, lo más importante para mí en esta mañana es que se cuiden y que se queden en sus casas. Vamos a las preguntas, que acá veo que me las acaban de sacar y nunca las vi. Denme un segundito. Voy a habilitar los comentarios para que puedan hacer preguntas. Perdón, pero pensé que los tenía habilitados. No estaba mirando. Bueno, preguntas. ¿Se escucha? Profe, ¿podés sacar los comentarios? Ah, ya los sacamos. Hola, hola. ¿Hay alguien por ahí? Hola, Alejandro. Cami. ¿Alguna pregunta?
¿Quedó claro? Hola Ligia. ¿Podría repetir definición de estequiometría? Claro. La estequiometría, lo que dice la Real Academia Española, es la relación numérica en la masa de cada uno de los elementos que van a formar la sustancia. ¿Cuántos, por ejemplo, gramos de polvo con cuántos mililitros son los necesarios para generar una reacción entre ese ácido de base para que se pueda formar el cemento? Muchas veces esa relación no nos da la consistencia necesaria como formar una masa plástica y siempre tenemos que incorporar más polvo que líquido. Eso también lo vamos a ver cuando vean yeso, donde para que se forme una reacción química la necesaria, se necesita una determinada cantidad de relación entre sus masas. Por a lo mejor determinada cantidad de gramos de polvo con determinada cantidad de mililitros de líquido. Y no siempre eso nos va a dar la consistencia adecuada. Entonces necesitamos colocar más polvo para poder moldear una masa o poder manejar una masa con capacidad que después me quede una masa plástica y que pueda colocarla en la cavidad en este caso. Entonces, siempre lo que dice la Real Academia es que española, que la relación estequiométrica es esa relación numérica. Es la proporción que se combinan los elementos o compuestos en una reacción química. Nosotros vamos a agregar siempre un poco más para poderle dar la consistencia. Acá me dicen, entonces, el que más electronegatividad tiene es menos soluble. Exactamente. A mayor electronegatividad, menor es solubilidad. Entonces, los que teníamos aluminio, los que tienen aluminio son los que menos se solubilizan, que era el cemento en este caso, que vimos de ionomero vitrio. Luego siguen los que tienen zinc y luego siguen los que tienen calcio. O sea, ¿cuál se solubiliza más? Los cementos que tengan calcio. ¿Cuáles son los que tengan zinc? Y el que menos se solubiliza, porque todos se van a solubilizar, es el cemento que tenga aluminio. En los ejemplos que vimos, el cemento de ionomero vitrio. ¿Alguna otra pregunta más? No lo veo. No lo veo. No entiendo por qué el calcio es menos electronegativo. Se solubiliza. No lo podemos usar en la cavidad bucal. ¿Es el más electronegativo o es el más, en realidad, menos electronegativo? El calcio, vamos a buscar la diapositiva de la electronegatividad. El calcio, acuérdense que tenía 2M, 2 más. El calcio es el más electropositivo, ¿sí? No tiene tanta capacidad de retener sus electrones, entonces es más electropositivo, por lo tanto se solubiliza más. Los cementos que vamos a ver en odontología a base de calcio nos colocamos directo en la cavidad bucal porque se solubiliza más. Si bien después vamos a ver que tienen su composición, no estoy justo con el calcio acá, pero bueno, estaba ahí cerca, ¿sí? No, ahí está justo positiva, está el sodio, pero abajo está el calcio. Si bien se solubiliza más, los cementos que tienen calcio liberan y van a tener alguna propiedad de beneficio dentro de las piezas dentarias, pero siempre van a estar cubiertos con algún otro material. Entonces,
¿Es menos soluble? ¿Es más resistente en el tiempo? Sí, pero la resistencia, recuerden que estaba relacionada con la cantidad de polvo que se incorpora. Mayores propiedades mecánicas. Acá. Todo material en realidad que se solubiliza va a perder alguna de sus propiedades, porque va a ir perdiendo cantidad de material, va a ir perdiendo masa de su material, entonces se va a ir disolviendo. Pero hay veces que esa pérdida es necesaria para que logre algún beneficio. ¿Hay que saber de forma específica cada cemento como aparece en el libro o solo saber cuáles hay? Por ahora, en esta preclínica 1, vamos a saber, lo importante es saber que hay diferentes cementos con diferentes cationes, y si tenemos un cemento que tiene cation aluminio, sabemos que es más electronegativo, entonces va a ser menos soluble. Si tenemos uno a base de calcio, sabemos que es un material, un cemento que va a ser más electropositivo y más soluble. La resistencia depende de la cantidad de núcleos, exactamente. A ver, acá, fíjense. La resistencia depende. Este es mucho más resistente que el de la derecha, que es menos resistente. Tiene más cantidad de núcleos, mayor relación de polvo de líquido, más cantidad de núcleos en esta matriz. Esta es una matriz con pocos núcleos, es menos resistente. Y si vemos su matriz, obviamente va a ser un poquito, va a ser más soluble. Más núcleos, mayores propiedades mecánicas. Y mayor matriz, más propiedades químicas. En realidad siempre lo que tenemos que ver acá, tenemos, la misma matriz, pero acá hay más relación de polvo en una misma matriz. Y acá hay menos. Entonces tenemos más matriz expuesta porque hay menos núcleos y va a ser un poco más soluble. Pero podríamos separar que el polvo está relacionado con las propiedades mecánicas y la matriz con las propiedades químicas. Profe, ¿hay que saber de forma específica cada cemento cómo aparece? No, ya lo contesté, que no. A ver. Pero los de óxido de zinc y eugenol y policarboxilato de zinc no hemos visto, no se los hemos mencionado. Pero, a ver, cuanto más núcleos, mayor propiedades mecánicas, eso ya lo contesté, pero los de óxido de zinc y eugenol y policarboxilato de zinc. Policarboxilato de zinc era un cemento de la antigüedad, ya no se utiliza más ese policarboxilato de zinc, y ahí les muestro, volvemos acá, tenemos óxido de zinc, fosfato de zinc, y no vi qué es la pregunta sobre el óxido de zinc eugenol o el fosfato de zinc. Este es un cemento que se solubiliza menos, se solubiliza un poco más y se solubiliza un montón más. Este cemento con este cation zinc podemos hacer el óxido de zinc eugenol, que es un material de restauraciones temporarias, el fosfato de zinc que se utiliza para fijar, para cementar. Igualmente, lamento decirles, pero vamos a ver mucho más en profundidad en las diferentes asignaturas que vayamos viendo. ¿Alguna otra pregunta? A lo mejor no leí tan raro los comentarios. Acá tengo una ayudante que me está facilitando. Entonces, la disolución y solubilidad depende de la matriz iónica, de la diferencia electronegativa y de la relación polvo-líquido. Exactamente. Cuanto mayor es la diferencia electronegativa entre catión, es más soluble. En este caso, les di el ejemplo del cloruro de sodio, que a mayor diferencia electronegatividad entre el catión y el anión, mayor es su solubilidad. Pero después vimos diferentes cationes en los diferentes cementos que vamos a utilizar en odontología, y nos basamos en la electronegatividad de cada uno de esos cationes. A mayor electronegatividad, menor solubilidad. Cuanto mayor, bien.
Entonces, el que más se solubiliza, el calcio, porque es el menos electronegativo. Acuérdense que está por acá, la tabla periódica. Luego el zinc, que estaba por acá, y el aluminio, que estaba por acá arriba. A ver, en este esquemita, aluminio más electronegativo, menos se solubiliza. Zinc, electronegativo, pero es menos electronegativo que el aluminio. Y luego el calcio, que es el más electropositivo o el menos electronegativo. Hola Analía, los hice despertar. Bueno, quedó muy confuso, ¿entendieron? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, nos vamos a encontrar la semana que viene. Nos vamos a encontrar la semana que viene para ver algo de yesos. Creo que el lunes a eso de las 11, se los voy adelantando. Van a tener una clase de yesos y la doctora Kaplan les ha prometido que se va a conectar en algún momento para evacuar dudas de metales, de la parte de propiedades de metales, de aleaciones, así que recuerden de leerlo para evacuar todas las dudas. ¿Tienen alguna otra pregunta? Por lo visto no. Espero que haya quedado claro. Manténganse en contacto con el campus y que todos los docentes estamos ahí expectantes de todas sugerencias y consultas que nos quieran hacer. Les mando un saludo grande y por favor quédense en sus casas y cuídense.